Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Hoy voy a hablar del tema embajadores de Cristo y quiero que vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 5 versículo 11 al 21. Y aquí habla de el ministerio. No voy a leer todo el capítulo de una, voy a ir leyendo porciones, pero sí voy a leer el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Creo que del versículo 11 al versículo 21, este texto es el que nos va a hablar muy fuerte acerca de nuestro oficio y de nuestro mensaje. ¿Qué es lo que somos? Embajadores de Cristo al mundo. Bien, y aquí vamos a mirar que el mensaje es un mensaje de reconciliación por medio de Cristo. Y esta porción de 2 Corintios 5, del 11 al 20, va a ser nuestra credencial que nos va a acreditar como embajadores de Cristo. Lo que Dios nos ha colocado a nosotros es una posición demasiado elevada, porque el Señor ha hecho un cambio en nosotros. El verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que el texto está hablando es que cuando venimos al Señor, el mundo, las cosas del pasado, la vida del pasado queda atrás y Dios empieza a darnos una nueva visión del caminar cristiano. Y también nos coloca en esa posición de que al ser nuevas criaturas nos coloca una labor, un oficio que es ser embajadores de Él. Y ninguno de los creyentes va a escaparse del llamado que Dios nos ha dado. Nosotros hoy tenemos un privilegio muy grande: representar al Señor en el mundo. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? Quiero leer del verso 11 al 15. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. Si estamos locos, es para Dios. Si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, y pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces hay una pregunta: ¿por qué nosotros servimos? ¿Qué es lo que nos está motivando a servirle al Señor, a pesar de que en el caminar cristiano tenemos dificultades, tenemos aflicciones, y todas esas cosas también nos están acosando? Nosotros en la parte humana hace rato que debimos de haber tirado la toalla. En el capítulo 4 verso 1 de 2 Corintios dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, da una clave: no desmayamos. Si va al verso 16, dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. En la medida que caminamos, el Señor nos va dando la fuerza, nos va mostrando hacia la experiencia cristiana ese caminar, y también esto nos va a dar ejemplo para nosotros predicarle a otro. Entonces nosotros tenemos algo que nos está impulsando a ser fieles a Dios en nuestro trabajo. ¿Qué es el trabajo que tenemos? Somos embajadores. Muy bien. ¿Cuáles son las motivaciones principales que el Señor nos ha dado para ser embajadores? Están entre el versículo 11, 12 y 13. Está hablándonos de varias cosas. La primera, dice: conociendo pues el temor del Señor. Hay una realidad que el apóstol nos está colocando acá. ¿Cuál es? El tribunal de Cristo. La Biblia dice que ¿qué será lo que va a ser juzgado de nosotros en el tribunal de Cristo? La obra de cada uno será juzgada. Cuando nosotros conocemos la verdad del Señor, y esa verdad nos habla de esa posición que tendremos ante el tribunal de Cristo, entonces ese respeto a Dios, porque aquí no está hablando del temor de Dios de miedo. Voy a colocar un ejemplo.
toda la vida vamos a sentir hacia nuestros padres, o eso espero, cierto temor. El temor que la Biblia reclama en muchas ocasiones hacia Dios no es miedo a Dios, es el respeto a Dios. Pero hay cosas que nosotros respetamos en ellos, que tenemos distancia en ellos, es el temor. Entonces, ese respeto también es considerado en la Escritura como reverencia. Entonces, nosotros tenemos reverencia hacia el Señor. ¿Reverencia por qué? Porque no queremos defraudar a Dios. Realmente nosotros no podemos hacer cosas para ser salvos, pero sí quisiéramos hacer cosas para agradar a Dios. Entonces, no queremos defraudar al Señor, sino que nosotros queremos que el nombre de Él sea levantado, sea ensalzado por medio del servicio que estamos dando. Hay tres cosas que nos motivan este temor de Dios. ¿Qué es lo que nos motiva este temor a Dios? Primero, dice, conociendo pues el temor de Dios, entonces mira hasta dónde nos va a llevar, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Está hablando que Él nos persuade para que nosotros evangelicemos, hablemos a los hombres, los persuadamos a venir al Señor para que lo conozcan como Salvador personal. Otras personas lo hicieron. El apóstol Pablo, que nos está hablando en 2 Corintios, no son palabras solamente. Lastimosamente, en muchas ocasiones los predicadores hablamos muy bonito, y una de las claves que he escuchado de hombres de Dios en la autoridad que tenemos nosotros al predicar es que no buscamos aprender de la palabra para enseñarle a otros y decir, bueno, esto lo voy a dar para darle a Julano, a Perano, a Julana. Aún como pastores no lo hacemos así. Vamos a la palabra y la palabra nos va a hablar a nosotros, y cuando nos ha hablado, esa palabra que nos ha llegado al alma, la llevamos a otros y también les va a llegar al alma. Esa es la clave de la autoridad espiritual al predicar la Escritura. El verso 4 del capítulo 18 de Hechos dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, está hablando de Pablo, y persuadía a judíos y a griegos. En el 19, en el verso 8 también habla de lo mismo, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, y estamos hablando de que él estaba en Éfeso ya en este caso, dice, entró por 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Son muchos los pasajes, tal vez no voy a tomar muchos, pero sí quisiera tomar el de Hechos capítulo 26, el verso 28, que dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades. Otra vez el término de persuadir. Y es algo especial, porque el objetivo del apóstol Pablo era llegar a su mente y que ellos entendieran. Persuadir es que ellos tienen una forma de mirar las cosas, de mirar el mundo, pero él los quería llevar al terreno que entendieran quién era Cristo. En el caso de Pablo, por ejemplo, cuando escribe a los Corintios, aunque hablaban en lenguas, a que conocían al Señor, aunque tenían dones espirituales, él les empieza a hablar de la integridad del carácter de ellos. Los persuadía para que, en el caso de ellos, si no tenían una vida de acuerdo a Cristo, el mensaje que predicaban en Corinto no era un mensaje con autoridad. Ellos tenían que exteriorizar lo que Dios había hecho en sus vidas, y al exteriorizarlo estaban honrando a Dios. Era necesario que ellos conocieran por la palabra de lo que Dios le daba, y el ministerio de ellos iba a tener efectividad. Uno mira por el caso del apóstol Pablo, ¿qué era lo que tenía Pablo de autoridad en su ministerio? La forma como predicaba, puede ser, pero ligada a su vida, ligada a la forma como él vivía el evangelio. El temor del Señor nos lleva entonces, uno, a persuadir a los hombres. El temor del Señor, ¿a qué más nos va a llevar? Volvamos nuevamente ahí a 2 Corintios, capítulo 5, verso 12, que nos dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por vosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Y aquí está hablando de la motivación de ir a otras personas con el mensaje de la palabra, pero después de una vida ejemplar. Esta es la segunda vez que yo leo en 2 Corintios que dice, no nos recomendamos otra vez a vosotros. Si usted va a 2 Corintios capítulo 3, también va a encontrar la primera vez que él no se va a recomendar a sí mismo. 2 Corintios 3 del 1 al 3 que dice, ¿comenzamos otra vez a recomendaros a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros?
No, vuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros. ¿Se acuerda que decíamos que la tinta era qué? El Espíritu de Dios, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Note esto, 2 ocasiones en las que Pablo estaba hablando que no hay necesidad de uno recomendarse a otro. Cuando uno vive para Dios, no hay necesidad de recomendación. Cuando uno va a la escritura y dice, eso sí está en la Biblia, ¿sí? ¿En dónde está? Ah, está en una de las cartas de Pablo. Ah, no, si lo dijo Pablo, póngale la firma. Hablábamos hace unas semanas de Samuel. No cayó una palabra en tierra. Significaba todo lo que Dios dijo a través de Samuel se cumplía. Por allá en los profetas ustedes que Dios da una sentencia, que si el profeta dice algo de parte de Dios y lo que dice no se cumple, el tal profeta no es de Dios. Pero entonces uno dice, Samuel, un hombre de Dios. ¿Quién duda de la veracidad de Samuel si todo lo que Dios dijo a través de Samuel se cumplió? Entonces, es lo que está Señor a través del apóstol Pablo diciéndonos, hay que vivir una vida ejemplar. Por eso la Biblia dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Yo no tengo necesidad de al hablar una cosa delante de ustedes, esperar que ustedes digan, ¿le creemos o no le creemos? Si mi vida corresponde al evangelio, la gente va a decir, hombre, la hermana Julana, el hermano Julano, si él dijo eso, yo creo. Porque su vida me demuestra que es una persona que sirve a Dios, que ama a Dios, que respeta a Dios, su testimonio. Escucho a veces de predicadores que les escuchan y dicen, si como predicar viviera, qué dicha. Y una mujer de un predicador decía, yo quisiera que mi esposo nunca se bajara del púlpito. Porque uno es en el púlpito, otro es cuando se baja. Note usted qué cosas tan tremendas, la integridad de una persona. Una persona íntegra es diferente a una persona que a uno le habla. Porque a veces las mentiras son tan aceptadas. Porque cuando alguien dice 99 verdades y una mentira, pareciera que esas 100 verdades de esa persona son creíbles. Porque 99 fueron verdad. Y por ahí entre tantas se pudo haber colado la que no es. Porque la persona goza de credibilidad. Ya cuando queda mal, pero usted nota que es algo que sucede. El temor de Dios nos guía o nos motiva, 1, a persuadir a los hombres, 2, a vivir una vida ejemplar, 3, según el verso 13 que ya vamos a leer, a servir a pesar de las burlas. Porque dice, si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Entonces está hablando de que la gente lo trataban de loco o a los apóstoles de locos. ¿Qué es la locura? Estar fuera de sí. En Marcos capítulo 3, el verso 21, hay una apreciación de ese término loco, que dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decía, está fuera de sí o está loco. Y estaban hablando del Señor Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol? Que vengan las burlas, que la gente diga lo que quiera decir de nosotros, pero el objetivo es que nosotros cumplamos con Dios lo que Dios nos ha mandado a predicar. Estamos hablando de las motivaciones y hablamos de 2 motivaciones principales para que predicásemos el evangelio, para que fuéramos embajadores de Cristo. La primera era el temor a Dios, y el temor nos llevaba a persuadir a los hombres, a llevar una vida ejemplar y a servir a pesar de las burlas. Vamos a hablar del segundo que nos motiva, que es la compasión de nuestro Señor Jesucristo. El verso 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿qué fue lo que motivó al apóstol Pablo a predicar el evangelio? La actitud de Cristo. ¿Por qué murió Cristo? Por amor a la humanidad. El evangelio se centra en las palabras de Dios que dice, de tal manera amó Dios a la humanidad. Recordemos que Cristo es Dios. Este texto nos está hablando de que esa revelación de Dios, el amor de Cristo, fue el que lo hizo. Recuerde que en Isaías, cuando el Señor pregunta quién irá por nosotros, que algunos pensarán que es el llamamiento de Isaías, pero realmente hay una revelación de la deidad. Estaba la deidad en plena unidad como una mesa directiva y estaba el Padre diciendo, ¿quién irá por nosotros? Y Jesús dice, heme aquí, envíame a mí. Fue el amor que Él sintió por la humanidad. Tremendo, porque cuando Jesús va a la cruz, imagínese una persona que toda la vida ha sido sana, Jesús toda la vida es Dios, y gozó de la relación con el Padre y el Espíritu Santo permanente. Pero cuando Cristo va a la cruz del Calvario, el pecado de la humanidad va sobre Jesús. La comunión y la relación de la deidad se ve afectada. Los cielos se oscurecen. El pecado de la humanidad fue sobre Jesús.
¿Cómo se sentiría Jesús en la cruz? Todo el pecado de la humanidad sobre él. Haga de cuenta una persona que ha sido sana toda la vida y comete el peor error de su vida. ¿Cómo se sentiría? Jesús sabía que iba a enfrentar al morir por la humanidad. Ese amor tan grande de Jesús, al entregarse, a darse esa compasión de Él, es la que hoy nos motiva a nosotros. Pablo muestra que a Él lo constriñe, a Él lo llevó a una situación tremenda para el servicio a Dios. Si el mismo Dios se entregó y el mismo Dios se dio, ¿no será que nosotros también ese amor de Dios nos va a llegar al alma y nos va a mover a amar a la humanidad? Háganos cosas buenas o malas, hermano. Una persona en el camino de mi vida me hizo mucho daño, pero mucho. Esto que pasó el fin de semana no es nada. Mucho daño, afectando mi relación con mi esposa, con mis hijos, con Dios. Entre comillas, que estancándome el ministerio por años. Y alguien me decía, y esa persona que te hizo tanto daño, ¿tú qué sentirías por ella el día que te cuente? Porque las consecuencias del pecado a las personas las van a llevar al mal. Y uno sabe que más temprano que tarde esa persona en el camino se la va a encontrar uno en las malas. Y yo le decía, hermano, si yo me los encuentro en carretera y están varados, yo les ayudo. Paro el carro, ¿qué necesita? Tengo dañado el carro, venga, yo lo acompaño y le ayudo. Y voy, le hago la vuelta y vuelvo con él. ¿Usted sería capaz de perder tiempo, dinero y cosas por esa persona con tal de que sea salva? Sí. Entonces, como predicador, ¿cuál es mi testimonio? ¿Qué es lo que siento hacia la humanidad? Porque el amor de Dios es, claro, es tan fácil amar a la esposa, amar al papá y a la mamá, amar a quienes nos han hecho bien, pero ¿qué tal amar al que nos ha hecho en algún momento despertar esos sentimientos que no son los mejores, que son ocultos? Que, ay, Dios mío. Yo creo que me puede entender, pero el amor de Dios fue así. Y si usted y yo no lo sentimos de esa manera, el amor de Dios no ha llegado a nuestra vida, porque hasta allá nos tiene que llevar el amor de Él. Entonces dice, hablando de Jesús, y murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces nosotros ya no vivimos para nosotros. Nosotros no esperamos gozar de cosas especiales en nuestra vida, sino que lo que nosotros esperamos es servirle a Dios con el corazón. Esa compasión de Cristo nos hace ver varias cosas. La primera, nos hace discernir, según el versículo 14, el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo, lo máximo o la máxima del amor de Cristo es que murió por nosotros. Que la gente le dice, no, yo lo quiero mucho. ¿Y qué ahí sería capaz usted de hacer por mí? ¿Hasta dónde iría usted por mí? Juan 15:13 no nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Romanos nos dice que Él murió por nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por allá en el 5:8. Aún Efesios capítulo 2:1 nos habla de ese amor. Él amó al que era imposible amar. Vivió por el que no debió haber vivido en términos humanos. ¿Qué más ha hecho la compasión de Cristo? Segundo, hay una universalidad en la muerte de Cristo. Dice, Él murió por todos, pero hay algo tremendo. En Él todos morimos. Él muere por todos, pero cuando venimos a Él, no vivimos para nosotros. Nos identifica el amor de Dios. Mire qué diferencia tan grande. Por eso he criticado tanto a los creyentes que en las redes sociales, cuando cogen a un tipo robando, que lo sacan y cogieron a una rata, pues dicen, perdón, el término que aparece ahí. Yo una vez escuchando a un predicador, decía que debería de existir la pena de muerte. Un predicador diciendo que debía, otro predicador hablaron mal de él. Los maldigo, decía desde el púlpito de su iglesia, y Dios mío. Este hombre tiene una necesidad de conocer más del amor de Dios. No se le ha revelado cómo es el amor de Dios. Porque discernir la muerte de Cristo nos lleva a eso. El hablar de esa universalidad de la muerte de Cristo nos tiene que llevar a negarnos. No es fácil. Es que cuando Él dice que si te dan en una mejilla, ponga la otra. A una persona carnal eso no está, no nos da, eso no cabe en la mente de una persona que me dan en la mejilla y que ponga la otra. A ver, si me dan en la mejilla me aguanto. No pongo la otra, mejor salgo corriendo. Pero realmente dice, no, si le dieron en una, vaya listando la otra. Esa es la universalidad de la muerte de Cristo. Él muere, pero nosotros también cuando llegamos a Él morimos. Y tercero, acerca de la compasión de Cristo, está en el verso 15 que dice que Él murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó. O sea, vivir para Cristo. El propósito total de la vida de nosotros como creyentes es vivir para Cristo.
Él murió para que nuestra vida sea confiada en Él. ¿Y por qué no decir confiable en Él? Por eso la gente, nosotros, va a ver algo tremendo. Entonces, en el plan de Dios no cabe nuestro ego. Hay un canciller que está al frente de todos los embajadores y él es el que le da cuentas al presidente. Y en las cancillerías, entonces, el que está embajador de una parte no dice, yo vengo en nombre de mí mismo. Hay una decisión que tomar en ese país y el embajador tiene que llamar al canciller. Hay unas normas que él sabe y hay cosas que él puede hacer, pero hay cosas que salen de la mano y él tiene que llamar al canciller y factiblemente el canciller tendrá que llamar al presidente, aunque algunas decisiones las pueda tomar él. Y los embajadores son evaluados también, si son efectivos, qué han hecho. ¿Cuál es el método de evaluación que Dios tiene hacia nosotros como embajadores de Él? ¿Por qué? ¿Cómo se perciben las cosas que nosotros hacemos? ¿Y bajo qué criterios nosotros hemos caminado? ¿Cómo es el proceso? Hay dos métodos de evaluación que yo veo ahí. El primero, nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya caminamos así. Hay un término clave, la carne. Lastimosamente el método carnal es el método del mundo. Antes de ser salvos era el método antiguo, el que nos guiaba, el de la carne. Y cuando alguien evalúa según la carne, se vuelve incrédulo. Porque vemos las cosas temporales, porque vemos a los hombres. ¿Cuántas personas? No, a mí me tienen muy defraudado del evangelio. Yo he visto a varios pastores, yo he visto a varios líderes y a mí me tienen defraudado. Yo no sigo más al Señor porque el líder me defraudó. Que nosotros no miramos según la carne. Versículo 18, no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, dice la Escritura, son eternas. En ese capítulo 4, 18 de 2 Corintios. ¿De qué nos gloriamos? El 12 dice, no nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían. Una dependencia de Dios en lo que nos podríamos gloriar. Le tengo noticias. Al iniciar 2 Corintios, en el capítulo 1, en el verso 12 y en el 17, los corintios a Pablo lo habían acusado. La primera carta fue tan dura que los opositores de Pablo estaban en contra de él y decían que era carnal, que Pablo actuaba según la carne. Por eso tuvo que escribir 2 Corintios, porque 2 Corintios son las cartas de presentación de un ministro. Y también estaba presentando las de él como ministro. Y por eso los presenta a ellos como el fruto del trabajo. ¿Cuáles son las cartas de recomendación? Pues la gente que salía. ¿Sirve o no sirve? ¿Cuántos hay recuperados? Ah, no, ya, esa es la carta. Pablo les dijo a los corintios, ustedes son mi gloria. ¿Quieren hablar de mí? Hablen mal. Que soy un carnal, pero mire lo que estoy haciendo. Entonces, capítulo 1, versículo 12, vale, solo dos versículos y el 17, dice el 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y el verso 17, así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí, sí o no. Qué cosa tan terrible, hermano, la que se presenta en esa situación del apóstol. Ya en el capítulo 10, versículo 2 y 3, dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según ella. O sea, estoy en la carne, pero no. Ya estoy muerto para las cosas del mundo, ya las cosas del mundo no tienen valor para mí. Cuando Pablo manejó eso, siempre rechazó esa acusación de ser carnal. Y su vida rechazaba más la acusación de ser carnal. ¿Qué podremos decir nosotros hoy en cuanto a ese caminar en la carne? ¿En el método de evaluación nos verán a nosotros muy carnales? ¿El mundo está viendo en nosotros esa característica mundana? No, porque nosotros hoy somos unas nuevas criaturas. ¿Qué es lo que está matando a la iglesia hoy en día? El posmodernismo. ¿El posmodernismo qué enseña? Que no hay verdad absoluta. La verdad tuya es la tuya. No, la Biblia habla de una verdad absoluta y es la de la Escritura. Entonces hay verdades que hay que rechazar. El posmodernismo ha hecho que viva como quiera, haga lo que sea. Usted es un actor de televisión, sí, y está haciendo una película erótica, sí, no interesa, es su trabajo.
y es creyente. No, hermano, eso que está haciendo no es para un creyente. Pero eso entró a la iglesia. Entonces usted ve en la iglesia gente que sirven al mundo, a la carne, trabajan para la carne, viven según eso. Entonces el método de evaluación bíblico a ellos los está rechazando. Por eso muchos de esos artistas vienen al cristianismo y siguen siendo artistas. Aquí no hay artistas, hermano. Aquí en el evangelio, si alaban al Señor, son hermanos que alaban, son salmistas. Podríamos decir pues así. Hay que rechazar todas esas cosas porque, hermanos, las normas del mundo no nos rigen. ¿Cuál es el nuevo método? En el 5:17 está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora las cosas son hechas nuevas. Al hablar de nueva criatura, estamos hablando de una transformación que Dios ha hecho, que la Biblia le llama la regeneración. En Juan capítulo 3, vemos a Jesús y qué personaje está en capítulo 3 ¿Y qué fue lo que ocurrió? Jesús le dice, se necesita el nuevo nacimiento operado por el agua, que es la palabra, y el Espíritu, que es el Espíritu de Dios que transforma nuestras vidas. Cuando alguien ha sido regenerado, su comportamiento equivale a la fe. Fuimos invitados a una conferencia y en la conferencia habían varios oradores. Yo era uno. Y entonces paramos en algún lugar a esperar a un grupo que venían, porque nos íbamos a internar por allá en la vereda. Y entonces el sol estaba muy picante y uno de los oradores estaba ahí y nos dijo, hombre, ¿por qué no nos hacemos más a la sombrita? Y él iba a dar un tema de... ¿Y por qué? Porque es que anoche, hermano, me tomé unas polas y tengo un guas, se me está subiendo otra vez a la cabeza. El que estaba junto a mí dijo, ya este es el que vamos a escuchar ahora, oigan a este. Casi se devuelve, no se devolvió porque teníamos gente en el carro que teníamos que llevar allá. Y cuando ese hombre habló, la gente dormía, roncaba, se le sentía, estaba muerto, era un cadáver andando. Hablaba de Dios, pero entonces yo decía, ¿será que es por lo que sé que él hizo? ¿O porque realmente no se siente nada? Yo creo que no era mi parecer, era el método de evaluación bíblico. No correspondía su vida al testimonio de la fe. ¿Cuál será el mensaje entonces del embajador? Versículo 18 al 21 para terminar. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ya entra diciendo que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dice, somos embajadores en el nombre de Cristo, y escuche esto, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconcíliesen con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay un mensaje, hay una base y hay un éxito. ¿Cuál es el origen del mensaje? Divino, porque dice que esto proviene de Dios, todo esto proviene de Dios. Si usted lee el versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Si usted va conmigo a Mateo 28, 19 y 20, dice que vayamos y hagamos discípulos a todas las criaturas. Entonces, hay un mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato? Anunciar el mensaje que Cristo dio, no el nuestro. El mensaje de salvación que Cristo dio. Si usted mira en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, el verso 48, dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, o sea, la predicación de este hombre. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No es lo que hagamos por la gente, es que la gente tenga un corazón para Dios. Entonces la gente va a entender el mensaje de la salvación y va a caminar con Dios. Hoy me encontré con uno allá en la minorista, 30, ¿cuántos años llevamos en esta vuelta? Ya me veo viejo. Yo estoy de los veintitantos, menos de 20 años, pero digamos que de los 20 años en esto, y está desde la fundación del hermano, y allá lo vi, manito, entonces, la liguita, el feliz año, el aguinaldo, el aguinaldo ya se lo dio el Señor hace como 30 años o 40, ya lo que usted necesita es buscar de Dios. ¿Qué puedo hacer yo con alguien? Le daré un chocolate, pero le prometo un chocolate, vaya para la corporación del hermano y le doy chocolate. Me invito al frente a un perro. Ya se le dio, ya el mensaje fue dado.
Si es de Dios, se encamina. Si no es de Dios, está mostrando la evaluación de lo que está siendo probado. ¿Se acuerda cuando Nabucodonosor que dice que fue medido, pesado y que fue hallado falto? Eso hay que dejárselo ya a Dios. Mi labor como pastor es hasta donde yo puedo. Y hay momentos del Señor me dice, ya no más. Entonces la gente dice, ay, tan malo el pastor, ya no vine por uno, ya no lo carga uno, ya no. Y no, Señor, ya no más. Es que es usted y Dios. Yo simplemente soy un pastor, no soy el Salvador. Amén. Entonces, el mensaje del embajador. 1, el origen es divino. 2, el mensaje nuestro va basado en la obra de Cristo, no en la nuestra. Que es lo que la gente, entonces, ay no, yo soy hincha del hermano César. Es que si no es el hermano César, la única iglesia donde voy a ir en la vida es la del hermano César, hermano César. Tengo gente que en la iglesia hizo daños y yo le dije a uno, no lo vuelvo a recibir en esta iglesia, porque estaba para allá en Cañón una muchachita y le iba a violar. Y venía de un lugar donde hizo lo mismo. Y si lo hace, si me viene al culto, usted verá si viene, pero yo lo presento ante la comunidad y usted asuma las consecuencias. No más. Pero es que, no más. Qué bueno que sea salvo. Entonces yo ya no soy salvo. Vaya a alguna iglesia porque usted puede. Pero es que no, a mí no me gusta y no esta es la única. Ah, no, hermano, usted está creyendo que nosotros somos una religión. Vaya, busca al Señor. No es el pastor, no son los hermanos, es el Señor. Y hay gente que tiene que salir de la iglesia por sus comportamientos, de la iglesia local. No significa que está condenada persona, pero hay personas que no pueden porque ya no más. No hay comunión. Bien, entonces, ¿qué tiene que tener la gente? Fe en la muerte y resurrección de Cristo. Y cuando eso sucede, hay una nueva criatura, hay una transformación en el hombre. Versículo 14 y 15, el amor de Cristo constriñe. Si uno murió por todos, entonces todos murieron. ¿Murieron qué? A su vida. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Esa es la clave. Nosotros ya no somos nosotros, sino que ya Él nos cambió. El hecho de la regeneración. El pecado ya no haya cabida en nosotros. El testimonio suyo puede ser similar a muchos otros. Hombre, yo bebía, yo le olía anís. Y ay, no, eso me mataba. Yo tenía que entrar a ese bar. Pero cuando llegó al Señor, pasaba por ahí y le huelía a demonio. Ese hombre fue regenerado. Pasaba por algún lugar de vicio. ¡Uf! Qué cosa tan horrible. Después de que era lo que más gustaba, nació de nuevo. Hay una regeneración en la persona. Porque cuando Él murió, proveyó algo que cuando morimos nosotros a nosotros mismos lo obtenemos. Y es que fuimos reconciliados con Dios. Génesis 3 nos narra cómo entra el pecado en el mundo y separa al hombre de Dios. Pero también por allá Romanos 5, 9 al 10 dice que nosotros siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y quiero terminar diciendo que el éxito nuestro como embajadores de Cristo va a depender no del mensaje, aunque el mensaje, si lo damos como es, transforma, pero es que no es nuestro mensaje. No nos predicamos a nosotros mismos. ¿A quién estamos predicando? A Cristo. ¿De qué estamos hablando? De la vida en Cristo, la muerte, la resurrección, la obra de Cristo. Pero sí estamos hablando de que si somos fieles, nosotros fuimos reconciliados con Dios. Y esa reconciliación con el Señor nos dio justificación. Cuando nosotros hablamos a la gente del mundo de la reconciliación con Dios, van a ser justificados delante de Dios. ¿Qué significa ser justificados? Que ya no son vistos más como delincuentes, ya no van a ser vistos más como pecadores, sino que sus pecados han sido perdonados. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Ese es este glorioso mensaje. Hoy hay que predicar que la gente del mundo necesita ser nueva criatura. No predique y diga, venga a la iglesia y se va a sanar. Venga a la iglesia y la vamos a ayudar. Venga a la iglesia y el pastor Manuel le va a dar los 2,000 para el pasaje, para la traba, bueno, para el pasaje. Perdónenme, pero es que uno les dice pasaje y ellos mismos entienden que... No, yo me siento mal por la vida de pecado. Recuerdo el testimonio de muchos de los hombres que llegaron a este lugar. Llegaron porque estaban y las viejitas allá en la Plaza de Flores les recibían y los abrazaban, hueliendo a pecueca, hueliendo a de todo. Como que a mí alguien me abraza y me dice que me estaba esperando y me abraza con ese amor como las viejitas saludaban allá. Eso fue el principio de revelar el amor de Dios. Pero cuando entraban y escuchaban
el mensaje evangelístico que decía, usted necesita ser cambiado y transformado, y Cristo le está ofreciendo eso porque tú eres valioso en las manos de Dios, veía que muchos fueron cambiados. Eso fue lo que los cambió. Algunos cuentan que ni siquiera pudieron dormir la primera noche porque esas palabras de la predicación no los dejó en paz. Cristo me ama. ¿Cómo me va a amar a mí? Toda la noche pensando si yo soy esto, lo otro, mi familia me ha rechazado. Es el mensaje que transforma y cambia. Hoy nosotros estamos llevados a predicar el mensaje que transforma y cambia. Somos embajadores de Cristo, hermano. Como si Dios rogase por medio de nosotros. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.